Eran otras las lecturas de esta mañana, pero no importa. El Evangelio era el que correspondía. Hoy celebramos la cátedra de San Pedro. En el Evangelio vemos que Pedro responde no de acuerdo a sus criterios, sino a una inspiración de Dios, que Jesús es el Hijo de Dios. No hubiera podido decir eso si el Espíritu, Jesús se lo confirma, si el Espíritu del Padre no se lo hubiera enseñado. Y es la figura del Papa para nosotros, que ciertamente queremos en esta misa recoger tantas buenas intenciones, oraciones, buenos deseos, de personas que tal vez están en sus casas, en un hospital, en la cárcel, oraciones anónimas que uno no, tal vez ellos no saben si llegarán o no, pero le desean esas cosas. Bueno, hoy queremos recoger todas esas, porque nada se desperdicia. Queremos darle valor a todas esas intenciones, pidiéndole al Señor por la salud del Papa. No solo porque es argentino, sino porque es el Papa de todos. Y decía, bueno, ¿cómo puedo, qué analogía de la vida, de tu vida sencilla, de tu vida escondida, cotidiana, se parece a la figura del Papa? Y entonces me venía a la cabeza la idea en mi caso vengo de una familia numerosa, pero siempre la figura del papá y la mamá, más allá de las desavenencias que podamos tener como hijos, siempre son un motivo para encontrarnos cuando ellos están vivos. O el abuelo o la abuela, siempre son un punto de referencia por el cual tal vez vamos a casa o a festejarle un cumpleaños o a comer unos fideos o el día del abuelo. Vamos, dejamos de lado nuestras diferencias y vamos por ellos. Esa es un poco la figura del Papa. ¿Y saben cuándo nos damos cuenta de esto? Cuando esa figura del abuelo, de la madre, del padre, ya no está, porque murió, porque partió. Después ya se nos fue ese vínculo de unidad que teníamos. Y un poco la figura del Papa para nosotros los creyentes es esa figura, que más allá de nuestras diferencias es el punto que nos convoca, que nos une. Así que ese es suficiente motivo para que recemos por él y para que creamos, porque este es un distintivo para nosotros los cristianos, en especial los católicos, y es que en la figura del Papa es donde podemos entender las cosas que Dios nos dice, porque nosotros somos propensos a ser librepensadores. Estamos tentados a interpretar las cosas de acuerdo a nuestra conveniencia. Por eso aquel dicho que dice, cuando lo que ves se acomoda demasiado a tu conveniencia, desconfía de tus ojos. Porque a veces, entonces la figura del Papa es aquel que nos ayuda a interpretar correctamente las cosas de Dios, por inspiración de Dios. Porque nuestros grandes conflictos, inclusive en nuestras relaciones humanas, y mucho más aún en las relaciones de la doctrina y de la fe, no pasa por las verdades en sí, pasa por la interpretación que hacemos de esas verdades. Y las diferencias que tenemos es diferencias en la interpretación. Y a veces vienen los conflictos hasta de pareja y de hermanos y de diferencias porque interpretamos algo que se dijo de forma distinta. Y entonces en la fe, la figura del Papa es aquel que nos guía para orientarnos en una correcta interpretación. Porque la verdad nunca es para desunir, la verdad es para unir. Pero a veces justamente la verdad que defendemos es la verdad en la que nos desune. ¿Por qué? Porque para nosotros a veces es más importante tener razón que saber cuál es la verdad. Y cuando en la vida lo más importante es tener razón, la primera víctima siempre es la verdad. Así que pidámosle al Señor que lo bendiga al Papa, que le dé
le ponga un poquito más de hilo en el carretel para que podamos seguir remontando el barrilete de su presencia y de su bendición. Amén. Amén.